Pasó. Ahí está, Alfredo, ya podés comenzar. Muy bien, arranco entonces. La metodología que utilizamos este año para dar clase comprende un poco un cambio, un giro a la que teníamos el año pasado. Este año la primera unidad la damos entre los 4, un punto para cada uno, y después hemos asignado unidades a los distintos profesores. A mí en suerte me tocó las 2 últimas unidades, que son las más relacionadas con el voto electrónico, con los procesos electorales y todo. Con lo cual no significa que no podamos estar presentes los otros profesores, pero el responsable es uno de ellos en cada unidad. Y los otros pueden prestar auxilio, ese responsable puede invitar a participantes externos para el dictado de las clases. En realidad tampoco podemos hacer mucho movimiento tenemos una clase para cada tema. Por ahí les va a resultar hasta casi mezquino lo que vamos a desarrollar en cada unidad, porque las unidades son extensas, pero vamos a profundizar los puntos más importantes, porque si no, no logramos desarrollar la materia. Bueno, en lo que respecta a mí, que era lo primero que se tendría que haber dado en esta unidad y en esta cátedra, a mí me toca el punto 1 de la unidad 1, que es Introducción al Derecho Electoral, y ahí tenemos una serie de subpuntos que vamos a ir desarrollando. El año pasado, yo preparé un cuestionario de cerca de 30 preguntas que se los remití a los alumnos previo al dictado de la clase. La intención era que siguiendo ese cuestionario y contestando esas preguntas, estuvieran más afilados, estuvieran con más conocimiento sobre la temática. La sorpresa que me llevé fue que nadie vio las preguntas. Es más, ya enseguida nos vamos a dar cuenta de por qué digo esto de que nadie vio las preguntas. Primero porque no tuve ningún retorno respecto de las preguntas, y después porque tendría que haber existido un retorno en particular en una pregunta que no existió. Bueno, arranquemos con la primera pregunta. Y esto vamos a partir de analizar la situación de la temática en la que nos metemos desde la Revolución Francesa en adelante. Es por eso que la primera pregunta es: ¿qué actor político de la época de la Revolución Francesa es tenido en cuenta para determinar un concepto y por qué? La respuesta es sencilla, es el Abad Sieyès, y es quien incorpora en su ideario o en su contribución a la política, incorpora el voto del tercer Estado. El tercer Estado hasta ese momento no tenía ni arte ni parte en lo que era el gobierno o el manejo de la cosa pública. Quien manejaba la cosa pública era el rey. Venimos del proceso absolutista. Doctor, disculpe que le interrumpa. Disculpe, sí. La pregunta que estaba haciendo no se entrecortó y no se entendió la pregunta. ¿Qué actor político de la época de la Revolución Francesa es tenido en cuenta a los fines de determinar un concepto de voluntad general, de voluntad y soberanía popular? ¿Y por qué? ¿A qué actor político? Bueno, perdón, ¿alguien más hizo una pregunta? Bueno, Sieyès es el que primero incorpora la necesidad de tener al tercer Estado como partícipe de esta mecánica de lo político. Es por esto que es tan importante la Revolución Francesa. Y ustedes me dirán, bueno, pero existió la Revolución Inglesa con anterioridad, o existían sistemas democráticos en la Grecia antigua. Sí, existían sistemas democráticos en la Grecia antigua, pero estaban reservados nada más que a los ciudadanos, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 ciudadanos, que si se iban de su ciudad-estado, en otra ciudad-estado, dejaban de ser ciudadanos.
Y los otros 10.000, 15.000 que sostenían a esos ciudadanos, entre esclavos, comerciantes, orfebres, toda esa gente no tenía derecho a ejercer ni un cargo público, ni derecho a gobernar a la ciudad-estado. Entonces, si bien podemos hablar de democracia, en Grecia no podemos hablar del concepto de democracia como lo vivimos hoy. ¿Por qué la Revolución Inglesa tampoco es antecedente? Bueno, el primer reclamo que se le formula al rey de Inglaterra, al primer rey de Inglaterra que fue cuestionado, que es Juan Sin Tierra, es el tema de los derechos de los señores feudales. Acuérdense de la Carta Magna. Pero se reclama sobre los señores feudales, los cabezas de título. No se reclama respecto de todo el pueblo. Y la primera renuncia que hace el rey es respecto de este extremo. O sea, abandona el absolutismo monárquico para decir, bueno, ustedes son pares, yo soy el primus inter pares, pero ustedes son pares, les voy a permitir tener derechos, les voy a permitir cierta cantidad de posibilidades respecto de los derechos que deben tener solo los señores feudales en Inglaterra. Tan es así que si bien después se incorpora el régimen democrático en Inglaterra, la figura del rey sigue hasta la actualidad siendo muy poderosa. Es el jefe de Estado, al cual no lo elige nadie, el cual es un cargo hereditario. Se traslada de padres a hijos sin tener en cuenta la opinión de nadie. Y el jefe de gobierno es el primer ministro elegido por un parlamento, que sí ese parlamento puede o debe ser elegido por el común de la gente. Entonces ya ahí hay un principio de sistema democrático y de representación y de participación, pero no es pleno. A diferencia de lo que nos ocurre en Francia, de lo que nos ocurre en Alemania, de lo que nos ocurre en Italia. No así en España, porque en España repetimos la figura del rey como representante del Estado, jefe de Estado, y el presidente, que en este caso se llama presidente y no primer ministro, es el jefe de gobierno. Bueno, entonces, esto explica por qué nos remitimos a Francia. Porque en Francia se determina ya no que el rey iba a ser quien iba a gobernar. Acá todos los cargos se someten a elección. ¿Por qué? Basado en el pensamiento de Rousseau, a lo cual se suma el pensamiento de Sieyès. Acordémonos que el pensamiento o el padre del sistema democrático es Rousseau, pero no del sistema democrático representativo. Quien le incorpora el concepto de representación es Sieyès. Entonces, la conjugación de ambos da nacimiento al reconocimiento de la voluntad y soberanía popular. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los principios que se deducen del pensamiento de dicho autor? De lo que está pensando Sieyès. ¿Qué dos pautas muy importantes tenemos que tener en cuenta? Primero, la soberanía que tiene carácter de originaria y derivada se divide para su ejercicio y se traslada a aquellos que van a ser los representantes. Pero esto no significa que el pueblo abandona la voluntad popular, la cede, la concede, permite que alguien en su representación ejerza el poder, pero nunca lo transfiere totalmente, que es lo que pasa con el pensamiento de Hobbes. En Hobbes, que es el padre del absolutismo, cuando pactan los hombres,
ponen en manos del Leviatán todo el poder de los hombres y solo les reclaman el derecho a la vida y el derecho a la libertad. En este caso no es así. En este caso, Sieyès dice, el pueblo conserva la totalidad del poder originario. La voluntad popular conserva la totalidad del poder originario y traslada a sus representantes, según la función que van a cumplir, el poder que corresponde o que haga a su función. Esto es muy importante para después, cuando vayamos viendo otros aspectos de este tema. Y el segundo aspecto es que si bien cuando el poder, la voluntad general, haciendo uso del poder constituyente originario, dicta la Constitución, que es el marco jurídico en base al cual se va a regir un Estado, no con esto se ata a esa Constitución y queda impedido de modificarla. Sí existe un concepto de las constituciones pétreas, sí, pero ese ya se abandonó hace mucho tiempo. También existe un concepto de las constituciones semipétreas, que son aquellas que disponen en su texto que por el término de tantos años nuestra Constitución fue así, por el término de 10 años no podía ser modificada la Constitución. Ya desde ahí no lo cumplimos porque la modificamos antes, cuando se incorporó Buenos Aires. Entonces, este segundo concepto lo que hace es remarcar el poder que sigue teniendo la voluntad general o el pueblo respecto de su condición de poder constituyente originario o voluntad general originaria. Esos son los dos aspectos que hay que tener en cuenta respecto a lo que aporta Sieyès. Otra pregunta, la tercera, es ¿en qué consiste la voluntad popular originaria y la derivada? ¿Cuáles son sus características esenciales? Bueno, existe, un poco lo hemos estado conversando hasta ahora, existe voluntad originaria como una unidad indivisible, como un hecho único que reside pura y exclusivamente en el pueblo, que reside y acompaña a la voluntad general. Y hay una voluntad general, una voluntad popular derivada, cuando ese pueblo, ya sea por los mecanismos que genera dentro de la Constitución, traslada a sus representantes algunas facultades para que esas facultades hagan al cumplimiento del gobierno y a la obtención del bien común. ¿Qué es lo que en definitiva busca la voluntad general? Porque lo que se da cuenta Sieyès en un primer momento es que reunirlos a todos como quería Rousseau y querer hacerles tomar una decisión a todos, era prácticamente imposible. Es más, Rousseau habla de una representación, pero habla de esa representación en el cumplimiento de los hechos. O sea, el gobierno cuando materializa los hechos para trasladar o para generar el bien común es cuando está actuando en representación. Pero las tomas de decisiones son todas partes de la voluntad general. Esto, según Sieyès, es imposible. ¿Alguien está levantando la mano? Pregunte. Buenas tardes. Tengo una duda, porque siempre se me da esto de la voluntad general y el poder constituyente. La voluntad general sería como el género y una especie aplicada a la Constitución del Estado sería el poder constituyente, pero como ambos lo dividen derivado y originario. Está inmersa en el pueblo. El pueblo, ya enseguida vamos a ver los distintos aspectos, facetas de esto. El pueblo originariamente no está constituido, no está institucionalizado, están reunidos los hombres y nadie ha dicho cómo nos vamos a gobernar, qué vamos a hacer. Entonces, en ese momento se reúnen los hombres, hacen uso del poder constituyente que es propio de esa voluntad general y crean lo que es la Constitución,
que ese es el poder constituyente originario. También tenemos poder constituyente derivado, pero ese es el poder constituyente original, el que nos da el marco inicial legal, el que nos configura el Estado. ¿Me entiende? Después podemos ir generando otras normas a través del poder constituyente derivado. ¿Lo entendió? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a la próxima pregunta. En el marco de un régimen representativo, ¿qué delega el pueblo respecto de su soberanía popular y en qué medida? Lo que delega el pueblo es parte de su soberanía popular. Nada más que eso. Le entrega una cuota de ese gran poder que tiene la voluntad general y le encomienda al representante, mire, haga con esta cuota que le estoy dando para este fin, basado en las normas que hemos dictado en la Constitución, cumpla con este extremo. Eso es lo que, en un marco de régimen representativo, es lo que delega el pueblo respecto a su régimen. En la práctica, hoy, ¿qué hace el poder constituyente originario o qué hace la voluntad general? Crea un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Y le encomienda distintas funciones. Uno es el que dicta las normas, otro es el que ejecuta las normas y el otro es el que juzga los actos de los ciudadanos y de los representantes. ¿Estamos de acuerdo? Una siguiente pregunta es, ¿cuáles son las modalidades de la voluntad general? Dentro de las modalidades teníamos el poder constituyente originario, que era lo que usted me estaba preguntando recién, que antecede a la institucionalidad, puede llegar a encuadrar como de facto, porque acá vamos a ver tres tipos de modalidades. Vamos a ver la institucional, la del poder constituyente originario, la institucional y la de facto. ¿Por qué yo les digo que puede llegar a encuadrar la de facto? Porque antes de la creación de la institución Estado no hay nada. No hay nada. Los hombres tienen que ponerse de acuerdo, coincidir en ciertas pautas y dictar una norma que sería la que va a regir a todos y a la cual se van a someter todos. Esto da origen a la relación o la dualidad mando-obediencia. Esto pacífico y constructivo es aquel que se da a través del tránsito del Estado una vez que ya se ha institucionalizado y empieza a generar las normas que van a regular la vida de los ciudadanos y la vida de los organismos públicos y la vida de los funcionarios, las que van a determinar cómo se van a elegir, cuál es el derecho a la propiedad, cuál es el derecho a la libertad, cuáles son sus límites, cuáles no son sus límites. Esto es el poder constituyente institucional. Y el de facto es un poder constituyente violento, institucionalmente agresivo, que se produce cuando existe una ruptura de la institucionalidad, una ruptura del Estado constitucional. En Argentina lo hemos vivido en más de una oportunidad y en Sudamérica lo hemos vivido en más de una oportunidad. Cuando determinadas fuerzas dentro del país se atribuyen la representación del pueblo, derrocan o sacan a quienes legítimamente o legalmente están gobernando y se colocan ellos en su lugar. Aquí hay una actuación de facto o de hecho. De todas maneras, es una modalidad de la voluntad popular. Porque, ojo, a ver, ustedes me podrán decir, sí, pero no puede ser toda la voluntad general porque es un grupo minúsculo el que hace este tipo de cosas. No conozco
ninguna revolución que haya triunfado que no estuvo acompañada, por lo menos con el silencio, o por lo menos con el asentimiento de gran parte de la comunidad civil. O sea, si revisamos las revoluciones tanto en América Latina como en nuestro país, siempre vamos a encontrar que existen un gran número de civiles que acompañaron a las Fuerzas Armadas en el derrocamiento del gobierno legítimo y fueron partícipes de ese movimiento de facto. Más, cuando se deroga o se derroca a Irigoyen, hay un famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde legitima el accionar de las fuerzas militares en el derrocamiento de Irigoyen. Lee el fallo y dice, ¿cómo pudieron llegar a escribir esto? Pero hay parte de la comunidad, o gran parte de la comunidad en determinados momentos, que han acompañado estos procesos. Vamos ahora a la pregunta, ¿posee la modalidad institucional alguna variante? De ser así, ¿cómo se diferencia? La modalidad institucional procede de dos variantes, una ordinaria y otra extraordinaria. La ordinaria acontece con los procesos electorales. Nosotros, cuando concurrimos a votar, cuando vamos a elegir a nuestros representantes, estamos volviendo a nuestro poder constituyente originario y estamos poniendo en cabeza de quienes elegimos, con nuestro poder como voluntad general o como voluntad popular, estamos diciendo, este es el que nos va a gobernar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en un proceso electoral hacemos uso de nuestro derecho de votar, estamos ejerciendo a su vez la voluntad general o voluntad popular originaria. Con respecto a la extraordinaria, se plasman o se plantean dos supuestos. Uno son los procesos de reformas constitucionales y que son denominados poder constituyente derivado. Ya está el poder constituyente originario que creó la Constitución, pero nuestros gobernantes en algún momento entienden que nuestra Constitución ha quedado desactualizada o no responde a la realidad, que necesita ser renovada. Entonces, se envía un proyecto al Poder Ejecutivo, lo aprueba la Cámara de Senadores, lo aprueba la Cámara de Diputados. Ojo, en nuestra provincia esto puede ser por reforma parcial de un artículo por periodo de sesiones de la legislatura, o puede ser lo que se denomina total, que en realidad no es total, sino que es un gran número de artículos que lo que se reforman. Total sería cambiar plenamente la Constitución, y es algo en el que yo creo que la comunidad no está de acuerdo. Entonces, tenemos este aspecto que es el del poder constituyente derivado, y que el mismo se plasma en una reforma constitucional. Agreguémosle un detalle más a este tema. Mendoza tiene una particularidad. Mendoza, si hay una reforma de un artículo o dos artículos, por la cantidad de periodos legislativos que hay bajo un gobierno, una vez que ha sido aprobada la ley de reforma por la legislatura, debe ser sometida en la primera elección de diputados a la voluntad del electorado. Y el electorado vota por sí o por no a la reforma. Miren hasta qué punto en Mendoza valoramos el poder constituyente originario. No basta con que
haciendo uso del poder constituyente derivado, el gobierno y la legislatura decidan reformar uno o varios artículos de la Constitución, sino que también esta debe ser sometida a consideración del electorado. ¿Quién es el electorado? Los detentadores del poder constituyente originario, los detentadores de la voluntad popular. ¿Estamos de acuerdo? Un segundo aspecto de este sistema extraordinario es lo que está referido a los sistemas de democracia semidirecta, que son muy nuevos, relativamente nuevos para lo que es el tiempo que han transcurrido las democracias constitucionales en el mundo. Estos sistemas que se han ido incorporando llevan a que la comunidad proponga reformas de leyes. O sea, que si bien instituyó a un grupo de personas para que dictaran las normas, y prueba de que no abandonó nunca su voluntad y ejercicio del poder originario que posee, es que propone por estos mecanismos la reforma de una ley o el dictado de una ley. Y ya no son los legisladores los que lo proponen, es el pueblo. Ese es un mecanismo muy especial, que hay que tener una serie de firmas, que es sometido a consideración de la legislatura, pero esto es democracia semidirecta. Esto es el ejercicio del poder constituyente originario o el ejercicio de la voluntad popular originaria. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que resalta Maritain en relación al tema en análisis? Esto que estamos hablando. Maritain dice que al investir de autoridad a los gobernantes, el pueblo bajo ningún aspecto pierde, en modo alguno, su derecho fundamental a gobernarse. Y esto lo vemos con el sistema de democracia semidirecta, es la forma más clara, porque gobernarse es dictarse normas. Pero también los sistemas de democracia semidirecta tienen otros aspectos, no solo sirven para crear normas, también sirven para controlar al Estado y para pedir la destitución de sus gobernantes si los gobernantes no han cumplido con su obligación como corresponde. Ojo, los sistemas de democracia semidirecta es un abanico de posibilidades muy grande. Va desde la creación de normas hasta la destitución de funcionarios. Nosotros en nuestro país tenemos un ejemplo claro en Ciudad Autónoma. Cuando a Chacho Álvarez lo destituyen por el tema de la actuación de estas personas donde se prende fuego el local, estuvieron a punto de destituir al intendente de la capital de Córdoba. Terminó su mandato antes que lograran conseguir la cantidad de firmas necesarias. Pero en nuestro país ya hay antecedentes de que esto existe. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que para Maritain los representantes no son meros instrumentos de la voluntad popular, sino que gobiernan investidos de autoridad, la autoridad que les concede la voluntad general y por ende el derecho a mandar. O sea, no confundamos, son nuestros representantes, pero una vez que los elegimos, le concedemos la posibilidad de ejercer ese poder que le estamos otorgando. Ya enseguida vamos a ver cómo son los controles respecto a este poder y además vamos a ver cómo se maneja este tema del poder.
En otra pregunta dice, ¿en qué se funda el material proporcionado para sostener que los representantes poseen autoridad y qué implica o significa esta expresión? ¿Alguien sabe lo que es el vicariato? ¿Alguien conoce la expresión vicariato? Bueno, esto es la prueba de que el año pasado nadie leyó las preguntas que yo mandé, ya que por lo menos me hubieran preguntado qué era el vicariato cuando leyeron las preguntas y trataron de contestarlas. Miren, vicario. ¿Quién es el vicario de Dios en la tierra? El Papa, ¿no es cierto? Y él tiene la facultad y la representación de Dios en la tierra y la facultad de interpretar el mandato de Dios para los demás feligreses, ¿sí? Pero su poder, ¿de dónde viene? ¿De él mismo? No, viene de Dios. Por eso es vicariato. Porque quien lo ejerce reconoce que hay alguien por sobre él de donde emana el poder. La representación por vicariato en un gobierno común y corriente de un Estado es la que ejerce el representante, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, el Judicial, un juez, pero porque reconoce que el origen de ese poder que tiene surge de la voluntad general o la voluntad popular, que reside en el pueblo. A él se lo ha instituido por delegación. Se le ha dado el cumplimiento de la función por delegación. Pero el origen de su poder está allá, en el pueblo. Eso es lo que significa ejercicio del poder por vicariato. De todos modos, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el ejercicio de la autoridad vicarial debe ser ejercida en forma libre, pero que está sujeta a la conciencia de quien actúa, de quien ejerce ese poder. Y está no solo sujeto a eso, sino está sujeto a la ética pública, a la prudencia política, y está orientada al bien común. Si nosotros nos salimos de esos parámetros, ya no estamos frente a una autoridad por vicariato. Estamos quizás frente a un abuso de poder, quizás ante un autoritarismo, quizás ante cualquier forma de gobernar, pero no en de la que nos estamos refiriendo. Vamos ahora a lo que es representación política. Dentro de representación política, yo me hice algunas preguntas, entre ellas, ¿cuáles son los límites que reconoce la representación política? Y a lo cual podemos contestar inmediatamente que su poder es restringido, ya que está derivada de la voluntad popular originaria. Entonces, no puede ser ilimitada la representación política, porque tiene siempre como límite aquello o el poder que tiene quien le concedió el poder, y dentro de los márgenes que se le concedió el poder. Ojo, si me concedieron poder para actuar como poder ejecutivo, no me lo concedieron para actuar como poder legislativo ni judicial. Aún cuando hoy, si estudiamos con profundidad el derecho administrativo, vamos a ver que sí encontramos dentro del Poder Ejecutivo funciones legislativas y funciones jurisdiccionales. Unas en el dictado de decretos, reglamentos, y en la otra, en las comisarías judiciales,
cuando se le inicia un sumario a un dependiente del Estado, se lo sanciona, se lo excluye, se lo echa del Estado. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo. Tenemos cumplimiento de funciones judiciales y cumplimiento de funciones ejecutivas. Cuando el Poder Legislativo maneja su cosa interna, su administración interna, está manejando principios de derecho principios que son propios de la ejecución, cuando administra su presupuesto, cuando designa empleados, eso es parte del Ejecutivo. Y cuando lleva adelante los juicios políticos, también está cumpliendo una función que no es propia del Poder Legislativo, que es propia de la función jurisdiccional. Y con respecto al Poder Judicial, el poder de superintendencia que tiene la Corte para designar empleados, para trasladar empleados, para crear departamentos, para sancionar empleados, esa es parte del Poder Ejecutivo. Y es legislativo cuando dicta todos sus reglamentos internos. Entonces, en principio, nosotros tenemos atribuido 3 funciones básicas para los distintos poderes del Estado, lo cual no impide de que se crucen algunas funciones más. El pueblo, dice además esta pregunta, que el pueblo puede ejercer la facultad de retroversión ante circunstancias preestablecidas. ¿Qué es la facultad de retroversión? Lo que acabamos de hablar recién, lo que pasó en Ciudad Autónoma, lo que pasó con Chacho Álvarez. Ese retiro de la facultad, fue un acto de retroversión por parte del poder constituyente originario o la voluntad general. Fue el pueblo lo destituyó porque entendió que no cumplía con la función que se le había atribuido, o que no cumplió debidamente con la función que se le había atribuido. Más allá de que quizás los errores los cometieron sus dependientes, pero recuerden, el funcionario más alto que tiene el poder invigilando respecto de sus dependientes es el último responsable del quehacer de toda la administración que está bajo su mando. Y esto es la base para la destitución del jefe de Ciudad Autónoma en su momento. Vamos ahora con otra pregunta. ¿En qué consiste la facultad o derecho de retroversión y quién la detenga? Bueno, yo me extendí demasiado en la respuesta anterior, es lo que acabo de decirles. Está en la voluntad general o la voluntad popular, está en el pueblo básicamente, y ¿en qué consiste? En destituir a las autoridades que en nuestro sistema legal se conoce como revocatoria o recargo. Avanzamos una más. ¿Qué rol juegan los institutos de democracia semidirecta, los institutos de democracia directa y semidirecta, en lo que hace a la representación política? Y son canales formales de participación, de la participación de la voluntad general, originaria, extraordinaria y de carácter decisional. Ya sea por la democracia directa, cuando nosotros vamos a votar, quedamos recién contestes a que estábamos haciendo uso de nuestro poder constituyente originario o nuestra voluntad popular originaria. Y ahí manifestábamos nuestra voluntad. Y en los sistemas de democracia semidirecta, ya sea para proponer leyes o para destituir funcionarios. Pero acá tenemos que analizar, no, lo vamos a analizar más adelante.
Vamos a mandato político ahora. ¿Qué variantes del mandato propugna Stuart Mill del mandato político? ¿Qué variaciones propugna Stuart Mill? Él habla de dos tipos de mandato para el gobernante. Habla del régimen simple o de mandato obligatorio, que es el viejo régimen inglés, donde al ser elegidos los representantes, estos no podían salirse del mandato que le habían concedido sus representados. O sea, era una chiribita que los ataba y les impedía tener flexibilidad política o flexibilidad en sus decisiones. Esto con el tiempo se abandonó y pasó a ser reemplazado por el régimen de libertad de conciencia. ¿Qué significa este régimen de libertad de conciencia? Nada más y nada menos que la posibilidad de que quien ejerce la representación pueda tener la libertad de decidir si es blanco o es negro, si es sí o si es no. Aun cuando con su accionar se ponga en contra de los deseos, intenciones y pretensiones que tienen sus electores. Les doy un ejemplo, les doy unos dos ejemplos del tema. El tema de la ley de impuesto al vino, el tema de la ley de impuesto a la yerba mate. Imagínense los legisladores mendocinos votando un impuesto especial para el vino. Lo matan sus representantes, sus representados. Los agarran a todos y no los dejan entrar más a Mendoza. No importa el partido político al que pertenezcan. Lo mismo pasa con la yerba mate en el norte argentino, en la zona de la Mesopotamia, Corrientes. Esto genera un problema muy importante, que lo vamos a analizar enseguida, porque esta libertad de conciencia hace que el representante pueda tomar una decisión aún en contra de los deseos de sus electores, a lo cual se debe someter después y pagar el precio que corresponde, porque no creo que le van a votar, van a pedir que lo reelijan o lo van a reelegir tan fácilmente. Miren, hemos pasado casi una hora desde que comenzamos. Yo les voy a dar 10 minutos, son las 15:06, 15:16, volvemos a la clase. Yo continúo y ya termino con mi parte y después se hace cargo Rolando Castillo. Entonces, 10 minutos y 15:16 estoy nuevamente con ustedes acá. Perfecto, gracias, profe. ¿Cómo? Gracias.
Bueno, vamos a reanudar la clase. Ya no nos queda mucho y enseguida le damos paso a Rolando Castillo. Estábamos viendo recién el tema ¿qué variantes del mandato propugnaba Stuart Mill? Decíamos de que había un régimen simple, de simple delegación, un mandato propiamente dicho, y un régimen de libre conciencia. Anticipábamos que esto tenía un problema. La pregunta siguiente es eso, casualmente. ¿Cuál es la disyuntiva que aqueja a los representantes bajo el sistema de mandato de libertad de conciencia? Y la disyuntiva es la de la que hablábamos recién. O, por un lado, siguen las expectativas de quién fueron sus electores y, en consecuencia, en aras de permanecer en el cargo o ser reelecto en el futuro, congraciarse con sus electores y no votar lo que su conciencia le dice que debe votar. Ese es un aspecto. El otro aspecto es votar lo que su conciencia le dice que debe votar y, en consecuencia, someterse a la problemática que se le va a presentar cuando tenga que ser reelecto. Ya que lo que él piensa no coincide con lo que piensan sus electores. En la Argentina no se ve tanto esta temática o no la palpamos tan profundamente, o por ahí ni nos acordamos cuando tenemos que votar de qué cumplieron y qué no cumplieron nuestros representantes. Pero en Estados Unidos, donde hay representantes por uninominales por circunscripción, el pueblo le lleva contado todos los quehaceres de su representante. Es más, su representante no solo debe responder a las expectativas de sus electores, sino que tiene la obligación mensual de bajar a dar explicaciones de por qué votó lo que votó y hacerles un repaso de la actividad legislativa en la que él tuvo participación. Y si el representante no cumple, que no imagine que en la próxima elección pueda ser votado, porque la relación entre electores y representantes es muy estrecha en los Estados Unidos. Algo que acá no es tal. Por ahí ni sabemos quiénes son los que ocupan las bancas, salvo algunos, 2 o 3, que sobresalen. Los demás ni sabemos quiénes ocupan los demás cargos de las bancas, y ni sabemos qué votaron y qué no votaron. Pero esta problemática que se nos plantea, por un lado, el seguir la voluntad de los electores y por el otro lado, seguir la conciencia, que se planteó como problemática en el sistema de representación muy fuerte, tiene una salida, o se le ha buscado una salida, que son los sistemas de democracia semidirecta. Cuando existe un problema de esa naturaleza, es más, es una de las preguntas, ¿qué solución se ha incorporado en el régimen representativo para atender la problemática expresada en el interrogante anterior? Cuando en el sistema tenemos que votar algo que sabemos que no es lo más digerible para nuestros representados, se puede recurrir al sistema de democracia semidirecta. Que un grupo de la ciudadanía proponga una norma y
que esa norma, a través de una consulta popular o de una iniciativa popular, recibe el apoyo o no de la comunidad. Si a través de la consulta popular recibe el apoyo, el representante queda liberado de su responsabilidad y en una de esas coincide su integridad moral o ética con el resultado de esa consulta popular. Y él no padece al momento de la reelección el costo de haber ido a contrapelo de lo que muchos de sus electores se vieron motivados a votar. Por otro lado, si la cuestión no es así, bueno, también queda liberado. Y hay un elemento más. Si hablamos de la iniciativa popular, la iniciativa popular lo que hace es que del pueblo mismo surja el proyecto. Y esto libera a los legisladores. Lo que hacen los legisladores es votar algo que una gran mayoría del pueblo está reclamando. Por último, también está el veto, no como facultad del Poder Ejecutivo, sino que como sistema de democracia semidirecta, atribuible al electorado. ¿Qué es lo que nos pasa con las reformas constitucionales? En Mendoza, después que ha sido aprobada la necesidad de la reforma, y aún en el caso de reformas de 1 o 2 artículos, donde se aprueba el texto del artículo, debe ser sometido a consideración del electorado. Y este electorado debe votarlo favorablemente con un número determinado de electores o de votos positivos. Entonces ahí se ejerce el derecho a veto, o no. Se aprueba lo que se había propuesto en su momento, que es la reforma constitucional. Nosotros, como reformas individuales o de 1 o 2 artículos en la provincia de Mendoza, tenemos muchas de estas reformas, muchas. La elección directa del gobernador y los intendentes se introdujo de esta manera. Antes no eran elegidos directamente por el pueblo, ni el gobernador ni los intendentes. Entonces, es la voluntad popular la que participó, el pueblo el que participó y dio su conformidad para que tanto gobernador como intendente fueran electos en forma directa. Vamos a poder, derecho y autoridad. La primera pregunta de este tema es: ¿desde qué óptica de análisis se conceptualiza el poder en el material proporcionado? O sea, ¿cómo lo encara el análisis, el material que le estamos dando a ustedes para estudiar? Y lo encara como un fenómeno social, producto de la interacción humana. O sea, esto es la reunión de hombres que en un momento, un estado preinstitucional, que saben que tienen que ir hacia un lado, pero que no saben hacia dónde deben ir. Y que acuerdan ir hacia un lado, a un determinado punto, pero que a su vez acuerdan que se someten a ese sistema que han generado. O sea que hay una subordinación que coloca a esos seres humanos sujetos a esa institución que crea. Así es como está concebido el poder en nuestro material. ¿Cuáles son las variantes interpretativas que aportan Fay, Vidar Campos y Jiménez de Parca respecto del poder y el derecho? Fay lo centra mucho en el pensamiento político. Dice puntualmente
que el poder político se diferencia por la esfera de su actividad, el modo de influir en la cuestión a cargo o en la que va a administrar, los instrumentos que administra o que controla y el propósito que lo orienta. Pero básicamente Fay piensa o se centra en el poder político. Vidal Campos, que también nos habla de poder político, dice que es un centro de gravedad de la política, ya que impulsa, conduce, deriva, despliega una dinámica popular tendiente a la cuestión social o a la esencia y a lo que es propio del Estado. O sea, ya no hablan de simple poder, ellos hablan de poder político. Y por último, Jiménez de Parga, que hace uso del pensamiento de Friedrich, dice que el poder básico de la comunidad debe ser entendido como la suma resultante de las relaciones interhumanas, que la institución que se genera no pertenece a ninguna persona, o el sistema que se genera no pertenece a ninguna persona ni a ninguna institución. Pero esto es siguiendo el pensamiento de Friedrich. A mí me gusta mucho más lo que dice Jiménez de Parga, mucho más sencillo, mucho más corto, pero que es de la opción propia. Dice que lo político es una realidad organizacional. O sea, para él, el meollo de la cuestión política está en desarrollar una realidad organizacional. Organizar el Estado es generar poder político, o es tener poder político. Pero hay un pensador más, que es González García, y la pregunta era, y esta se la voy a hacer a ustedes, y ustedes la responderán en su momento para ustedes. González García dice, logra reunir en su planteo los análisis propuestos por los tres otros pensadores. Yo les voy a leer el pensamiento de González García, y ustedes tendrán que discernir si logra o no reunir el pensamiento de los otros tres pensadores. Dice González García, una organización constitucional no es nada, o es el conjunto sistemático de la vida política de un país. Esto contéstenselo ustedes. Vamos a relaciones de mando y obediencia. ¿Cómo se relaciona el poder y la autoridad según Maritain? Es la primera pregunta de este tema. Creo que es poder. Poder en cuanto a jerarquía. Esto lo vimos en derecho político. Es una fuerza por medio de la cual se puede obligar a alguien a que nos obedezca. ¿Sí? Es así, muy sencillo. Poder en cuanto a jerarquía, una fuerza con la que nosotros podemos obligar a alguien a que nos obedezca. Y autoridad es el derecho a dirigir y mandar, a ser escuchado. O sea, uno es un hecho, es una cuestión de facto, es el poder. Y el otro es una cuestión de derecho. Yo estoy investido por vía de derecho a dar órdenes. Yo estoy investido a mandar. Toda autoridad requiere poder. Toda autoridad. Eso es ineludible. Una autoridad sin poder no existe. Pero a su vez requiere decir derecho. No basta con que ejerza el poder. Tiene
que decide el derecho. Debe conformar su accionar al derecho. ¿Estamos de acuerdo? La segunda pregunta de este tema es, ¿dónde sitúa la problemática César Enrique Romero? Y César Enrique Romero es muy simple en su respuesta. Dice, en la relación mando de obediencia. Y nosotros nos quedamos mirando, y decimos, bueno, pero explíquenos un poco más. El mando invariablemente denota la existencia de poder. Ese poder tiene un origen, que es el que fue concebido la autoridad por la voluntad popular. Al desglosar el ejercicio o el poder constituyente original derivado, al desglosar una facultad de su poder constituyente originario o su poder originario, le entrega al representante una facultad, un mandato, y con ese mandato lleva incluido un poder, ¿sí? Pero a su vez, cuando las partes se pusieron de acuerdo en la época preinstitucional de que iban a crear una constitución e iban a crear un Estado, también se pusieron de acuerdo que iban a obedecer a ese Estado. Entonces, en este tipo de relaciones siempre existe el mando y la obediencia. El poder, el cual está investido el mando, y la obediencia, que es el que reconoce que tal está llamado a mandar. Legitimidad del poder y de la autoridad, otro de los puntos. La pregunta es, ¿qué vínculo existe entre las legitimidades del poder y de la autoridad? El poder se revela como una actividad de dominación que cobra naturaleza política a través del Estado y que reviste carácter jurídico. Miren, pasamos de lo de facto a lo institucional. Dijimos, el poder se revela en un hecho de dominación. Hasta ahí estamos en la etapa de facto. Es un hecho de dominación que cobra naturaleza jurídica, ya pasamos a lo institucional, a través del Estado, revistiendo carácter jurídico. Todo esto es la parte institucional. Todo esto hace a la autoridad propiamente dicha, a la mezcla de lo de facto con lo institucional. Una nueva pregunta dice, ¿cómo aborda la problemática Vidal Campo? Vidal Campo analiza la temática desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la legitimidad filosófica, desde el punto de vista de la legitimidad sociológica y desde el punto de vista de la legitimidad legal. Desde el punto de vista de la legitimidad filosófica, se basa en la necesidad de satisfacer todas las necesidades que afectan a un ser humano. Esas necesidades que llevan invariablemente al cumplimiento del bien común y que se transita a través de una convivencia política pacífica. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es el camino que se recorre para obtener pacíficamente el bien común. Pero cuidado, porque en este tránsito
donde hablamos de libertad de conciencia por parte de quienes nos representan, tenemos un problema, que es los modos en que se transita ese camino. Y ojo, los modos pueden generar injusticias, y so pretexto de que vamos en pos del bien común, podemos generar injusticia respecto de una gran parte de la sociedad y de los detentadores de la voluntad popular, que son los verdaderos detentadores del poder. Cuidado con este tema. Cuidado con este tema. Por eso más adelante vamos a hablar de controles de poder, porque son los que coadyuvan a que esta situación no se amplíe o se trate de evitar. Con respecto a la legitimidad sociológica, no es aquella que, ni más ni menos, la que cuenta con el aval de la comunidad. En la medida en que el gobernante es avalado por la comunidad, en que el gobernante es reconocido como que está haciendo las cosas bien, en la medida en que el gobernante es apoyado por la comunidad, está siendo legitimado sociológicamente. Puede haber errores por parte del gobernante, pero la comunidad lo está avalando. Acá estamos también frente a un problema que ya después vamos a ver cómo lo solucionamos con los controles sobre los abusos de poder. Y por último, la legitimación legal, que es aquella que se ajusta a las normas preestablecidas. En la medida en que cumplimos con las normas preestablecidas, las normas que ha dictado la propia legislatura, la constitución que adoptó la voluntad popular, estamos legitimados para ejercer el cargo que nos ha sido otorgado. En la medida que nos salimos de esa legalidad, es cuando dejamos de estar legitimados. Vamos ahora, control de poder y responsabilidad política. ¿Qué es esto? Era lo que estábamos hablando recién. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón que nos lleva a propugnar un régimen de control del poder? Recién ya de algún modo dimos la respuesta. A ver, cuando está el gobernante liberado de su conciencia, por ahí se puede desviar en los modos. En consecuencia, puede cometer actos irregulares en el ejercicio del poder. Pero de todas maneras, se ha sostenido que sin Estado de Derecho, sin normas jurídicas que establezcan limitaciones o controles en el desenvolvimiento de la actividad de los funcionarios públicos, las naciones no pueden avanzar hacia estadios de bienestar, de desarrollo y básicamente de justicia. O sea, el requisito indispensable para que un Estado exista desarrollo, para que exista bienestar, para que exista justicia, es que existan normas jurídicas que limiten o controlen el ejercicio del poder. Porque esa es la garantía de que vamos a llegar a feliz término o a buen puerto. Según Lowenstein, ¿cuál es el mecanismo más eficaz para ejercer el control de poder político? Esta es otra de las preguntas. Lowenstein parte de la base de que dividir el ejercicio del poder es básico. En la medida en que atribuimos distintas funciones a distintos funcionarios públicos,
Ya con eso estamos ejerciendo un control de poder. Que aun cuando ellos ejerzan su función con autonomía y con libertad de conciencia, con su propia responsabilidad, están obligados en última instancia a cooperar entre sí y a que sea factible una voluntad estatal válida. O sea, ¿qué es lo que nos dice Lowenthal? Miren, primero dividamos, no le demos todo el poder a uno, porque ya ahí estamos cometiendo un error serio. No solo dividamos, interrelacionémoslo, hagámoslos trabajar de alguna manera, unos vinculados con los otros, para que los actos se controlen, para que si se ponen de acuerdo, si van hacia un mismo fin, que es el bien común, tenemos una maquinaria del Estado que funciona bien. Ojo, se pueden poner de acuerdo para ir mal también. Por eso no basta con el pensamiento de Lowenthal. Es necesario que desarrollemos otros pensamientos. ¿Qué diferencia se le atribuye a distribución del poder político con respecto a control del poder político? Distribución del poder político implica en sí un recíproco control entre los detentadores legítimos. O sea, cuando nosotros distribuimos, decimos por el judicial, por el ejecutivo, por el legislativo, tribunal de cuentas. Entonces, estamos poniendo en distintas canastas distintas funciones, que a su vez hacen de que por el cumplimiento de dicha función puedan estar mirando el cumplimiento de la función del otro y revisar la función del otro. El control del poder institucional o de institutos técnicos incorporados en los sistemas parlamentarios se materializa a través del voto de confianza o del voto de censura. Y esto también funciona en los sistemas parlamentarios. A Margaret Thatcher, el fin de su carrera fue a través de que no le quisieron dar el Parlamento un voto de confianza. No fue básicamente un voto de censura. Lo cubrieron un poco por respeto a su trayectoria, pero implicó prácticamente las consecuencias de un voto de censura. En un punto determinado, no la acompañó el Parlamento y tuvo que renunciar e irse a su casa. Y se designó un nuevo primer ministro sin que variara el gabinete. El gabinete permaneció y el Parlamento permaneció. La que se tuvo que ir fue la primer ministro. En los sistemas presidencialistas, a través del derecho al veto por vía de plebiscito, se puede ejercer este control de poder, que es distinto con la distribución del poder. Vamos a la otra de las preguntas, ya nos quedan muy poquitas, la terminamos. ¿Qué vínculo o relación existe entre control de poder y responsabilidad política? ¿Cuándo existe responsabilidad política? Cuando un detentador o un determinado detentador de una función o de un poder debe responder ante un par suyo y rendirle cuenta de cuáles
fueron las razones o motivos que lo llevaron a tomar determinadas medidas o hacer determinadas actividades. Todo funcionario o tentador de poder está obligado a rendir cuentas y sometido a una rendición de cuentas. Miren, sin ir más lejos, yo me jubilé en el año 2019 como secretario electoral de la provincia. Fue la última elección que llevé a cabo en la provincia. Hoy me han notificado del resultado de la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia de las cuentas que se realizaron o que se llevaron bajo mi gestión y con motivo de la elección. Fue un periplo desde diciembre de 2019 hasta abril del 2021, donde en algún momento me hicieron unas observaciones, no respecto de las facturas que pagué, sino que algunas designaciones de personal, por qué las había hecho, y en otro caso, si bien había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno de realizar una actividad, esta no se había reflejado en una normativa que tenía el Poder Ejecutivo, sino que fue una autorización verbal, y en consecuencia, lo único que me piden es que dé cuenta o informe por qué se hicieron tal o cual cosa. Hoy me acaban de notificar que no solo fue aprobada mis cuentas, sino que fueron aprobadas mis explicaciones y que no estoy sujeto a ninguna sanción. Eso es responsabilidad de un funcionario o responsabilidad política. Dar explicaciones de por qué se han hecho las cosas y en qué invertí, en qué gasté y por qué gasté del modo que gasté. Vamos ahora a qué es un gobierno responsable para Lowenstein. Miren, Lowenstein sigue una línea de pensamiento única. Él dice de que un gobierno es considerado responsable cuando el ejercicio del poder político está dividido en distintas funciones o distribuido en distintos funcionarios detentadores de poder y que estos pueden ejercer el control respecto de los demás funcionarios y viceversa. ¿Qué diferencia existe entre responsabilidad de los encargados del poder y responsabilidad política? Los agentes del Estado, todos revisten, todo aquel que reviste o cumple con una función administrativa de la red pública y son depositarios de la confianza del pueblo, de la comunidad en la que viven, están sujetos a actuar con diligencia y con honestidad. En la medida que no se actúa de esa manera, es en la medida que es responsable políticamente por una inconducta. No solo respecto de la honestidad, o sea, no apropiarse de lo que no le corresponde, sino que también a la diligencia, porque por vía de la falta de diligencia uno puede generar un daño o un gasto mayor a las arcas públicas. En consecuencia, la falta de diligencia también es motivo de una sanción.
¿Qué régimen por excelencia propugna la responsabilidad de los encargados del poder? Básicamente, los regímenes republicanos y democráticos. La combinación de ambos es por excelencia los que más propugnan este tipo de control de responsabilidad. ¿Qué consecuencia directa le ocasiona al gobierno o al Parlamento la aplicación del principio de responsabilidad política? La falta de cumplimiento de la responsabilidad política o los principios o la falta de aplicación de los principios de responsabilidad política puede implicar no solo la destitución del funcionario público, sino que también su sustitución, según lo que el régimen legal autorice, pero además el impedimento a que de por vida vuelva a ocupar un cargo público, además de aplicar una sanción pecuniaria. O sea que, por un lado, la quita de la función, evitando que cumpla el tiempo que debía cumplir según la elección a la que había sido sometido y se le había otorgado el poder. Por el otro lado, la sanción pecuniaria, y por el otro lado, el evitar que vuelva algún día a formar parte de la administración pública. Las tres pueden ser aplicadas al unísono. Y la última pregunta. ¿Qué implica un juicio de responsabilidad política? Bueno, de algún modo lo contesté recién. Cuando alguien es sometido a un juicio de responsabilidad política, cuando un funcionario público es sometido a un juicio de responsabilidad política, necesariamente se analiza la oportunidad, la legalidad y la conveniencia de su accionar. Y si resulta que es culpable de haber incurrido en alguna irregularidad respecto de estos extremos, entonces es procedente la destitución del cargo como mínimo. Y el impedimento, por supuesto, de cumplir con el mandato para el que había sido elegido.